Siendo las 8 p.m. del día 15 de enero del año 2026, vamos a dar comienzo a la grabación de la actividad correspondiente a las CIPAS que trabaja sobre la medición del pulso de la economía. Inicialmente, entonces, vamos a hablar sobre la medición del costo de vida. Para ello, se define lo que es el índice de precios del consumo. Es un indicador del coste total de los bienes y servicios comprados por un consumidor representativo. En Colombia, el IPC es calculado por el DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Cálculo del índice de precios al consumo. Cuando se calcula el índice de precios al consumo y la tasa de inflación, se utilizan datos sobre los precios de miles de bienes y servicios. Supuesto. Se trabaja con una economía sencilla en la que los consumidores solo compran dos bienes, perritos calientes y hamburguesas. Pasos para el cálculo del IPC. Primero, se elige la cesta. Averiguar qué precios son los más importantes para el consumidor representativo. 2. Se averiguan los precios. Averiguar los precios que tienen cada uno de los bienes y servicios de la cesta en cada momento del tiempo. Paso 3. Se calcula el costo de la cesta. Utilizar los datos sobre los precios para calcular el coste que tiene la cesta de bienes y servicios en diferentes momentos de tiempo. Paso 4. Se elige un año base y se calcula el índice. Designar un año como año base, que es el año de referencia en el que se comparan los demás. La elección del año base es arbitraria, ya que el índice que utiliza para medir las variaciones del costo de vida. ¿Cuál es la fórmula para calcular el índice de precio al consumo? Sería, el índice de precio al consumo es igual al precio de la cesta de bienes y servicios sobre el precio de la cesta en el año base multiplicado por 100. Es decir, el precio de la cesta de bienes y servicios de cada año se divide por el precio que tenía en el año base y este cociente se multiplica por 100. Paso 5. Se calcula la tasa de inflación. Se utiliza el índice de precios al consumo para calcular la tasa de inflación, la cual se define como la variación porcentual que experimenta el índice de precios con respecto al periodo anterior. Esta sería la fórmula de la tasa de inflación en el año 2. Va a ser igual al IPC en el año 2 menos el IPC en el año 1, todo dividido por el IPC en el año 1 y finalmente multiplicado por 100. Este esquema básicamente nos resume los pasos en los cuales se calcula el índice de precios al consumidor. Entonces, primer paso, se encuesta a los consumidores para elaborar una cesta fija de bienes. La cesta para este ejemplo está compuesta por 4 perritos calientes y 2 hamburguesas. Segundo paso, se halla el precio de cada bien en cada año. Entonces tenemos los años 2005, 2006 y 2007, el precio de los perritos calientes para cada uno de esos años y el precio de las hamburguesas. Tercer paso, se calcula el costo de la cesta de cada año. Para el 2005, entonces sería el precio del perrito caliente multiplicado por la cantidad de perritos calientes, más el precio de las hamburguesas, que es 2, multiplicado por la cantidad de hamburguesas, que es 2. Y esto nos da que la cesta cuesta $8. Para el 2006 sería de 14 y para el 2007 sería de 20. Cuarto paso, se elige un año como año base, en este caso el año 2005, y se calcula el índice de precio al consumo de cada año. Entonces, para cada uno de los años tenemos el precio de la cesta en el año T, que sería en cada uno de los años que se está calculando, dividido el precio de la cesta en el año base. Como se puede notar, el precio de la cesta en el año base para todos es 8. Entonces tenemos 8 dividido 8 multiplicado por 100 me da 100 y 14 dividido 8
multiplicado por 100 da 175, mientras que 28 multiplicado por 100 va a dar igual a 250. Quinto paso. Se utiliza el índice de precios al consumo para calcular la tasa de inflación desde el año anterior, para el 2006. Entonces sería el precio de la cesta en el año 2006 menos el precio de la cesta en el año anterior, que es el 2005, dividido el precio de la cesta en el año 2005, perdón, el IPC, multiplicado por 100 da 75%. Y para el caso del 2007 sería el IPC del 2007 menos el IPC del año 2006 sobre el IPC del año 2006 multiplicado por 100, y esto corresponde a 43%. La interpretación entonces para el año 2006 correspondería a que el precio de los bienes y servicios que componen la cesta, que son los perritos calientes y las hamburguesas, pasó o aumentó un 75% entre el año 2005 y 2006. Para el caso del año 2007, hablaríamos de que el precio de los perritos calientes y de las hamburguesas han subido un 43%. ¿Qué hay en la cesta del IPC? En la cesta del IPC básicamente corresponde a variables como vivienda, otros bienes y servicios, vestido y calzado, ocio, asistencia médica, educación y comunicaciones, alimentación y bebida, y lo que es transporte. Entonces, cuando nosotros estamos analizando el comportamiento, la ponderación implica que para este caso estaremos hablando de que la vivienda tiene la mayor ponderación, el mayor peso dentro de lo que es el índice de precios al consumidor. Entonces, el análisis que se hace para el caso de los índices del índice de precios al consumidor corresponde específicamente a cómo este índice va a ayudarnos a determinar cuáles son los precios de los bienes y servicios que corresponden a la canasta familiar. Cuando lo analizamos para el caso de Colombia, entonces entramos a el DANE. En el DANE vamos a entrar a lo que son precios y costos. En precios y costos, entonces tenemos el índice de precios al consumidor, definido por el IPC. En el IPC, entonces, tenemos las divisiones de gasto sobre las que se calcula el índice de precio al consumidor. Tenemos en este caso que son 12 divisiones. ¿Cuáles son? Alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, prendas de vestir y calzado, alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, muebles, artículos de hogar y conservación ordinaria de la vivienda, salud, transporte, información y comunicación, recreación y cultura, educación, restaurantes y hoteles, y bienes y servicios diversos. En este link vamos a encontrar lo que es la división por grupos. Entonces entramos a este link y aquí encontramos básicamente qué compone a cada uno de los grupos. Por ejemplo, en alimentos y bebidas no alcohólicas entran unos productos y salen otros. Recuerden que en este caso, cuando está calculando el IPC, como lo mostraba el ejemplo, hablamos de 4 perritos calientes y 2 hamburguesas. ¿Qué implica? Básicamente que hay una ponderación entre comillas fijas de los bienes y servicios que se están calculando. ¿Por qué? Porque hay unos bienes y servicios que entran al mercado y hay otros que salen, tal como lo muestra acá esta información proporcionada por el DANE. Por ejemplo, salen arroz para sopa, que ingresa, brownie para llevar a casa. Sale arroz integral, entra carne molida de res. Y así sucesivamente para cada uno de los ítems que componen o con los que se calcula el índice de precios al consumidor. Para el caso de bebidas alcohólicas y tabaco, salen el brandy, entran tequila, aperitivos y cócteles de licor, cremas de licor.
Estas son básicamente las principales consideraciones cuando se habla de la información técnica para calcular el índice de precio del consumidor. Consideraciones. Según los lineamientos y la experiencia internacional, el IPC debe surtir una revisión metodológica general al menos cada 10 años, que permita incluir los cambios sociales y económicos observados, así como ajustar los productos, los que entran y los que salen de acuerdo con los patrones de consumo de la sociedad de la canasta que se mide. El DANE cuenta con resultados de la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares, la ENPH, que permite aplicar actualización de las ponderaciones, la selección de canasta y la revisión general de la metodología aplicable al IPC. 3. El país ha registrado cambios socioeconómicos estructurales, conformación de los hogares, consideración de la clase media y reducción marcada en los indicadores de pobreza, que deben ser considerados en la metodología del índice de precios al consumidor. Para el caso de Colombia, a diciembre del 2025, tenemos una variación anual del índice de precio al consumidor del 5.10%. ¿Qué significa esto? Que los precios de los bienes y servicios en Colombia han subido un 5.10%. Angie, buenas noches. Ok, bueno, continuemos. Entonces aquí tenemos la ponderación de cuáles son los bienes y servicios que componen el índice de precio del consumidor de manera teórica para el caso de este ejemplo. Medición de otros índices. También se calcula el índice de precio al por mayor, que mide el coste de una cesta de bienes y servicios comprada por las empresas y no por los consumidores. Problemas de la medición del costo de vida. El objetivo del índice de precio al consumo es medir la variación del costo de vida. Sin embargo, no es un indicador perfecto del costo de la vida. Primer problema, el sesgo de sustitución. Cuando los precios varían de un año a otro, no varían todos ellos proporcionalmente. Unos suben más que otros. Los consumidores responden a estas diferencias entre las variaciones de los precios comprando una cantidad menor de aquellos cuyo precio ha subido mucho y una cantidad mayor de aquellos cuyo precio ha subido menos o incluso ha bajado. El índice de precio del consumo se calcula suponiendo que la cesta de bienes es fija. No tiene en cuenta la posibilidad de que los consumidores sustituyan unos bienes por otros, por lo que sobreestima el aumento que experimenta el costo de la vida de un año a otro. 2. Introducción de nuevos bienes. Cuando se introduce un nuevo bien, los consumidores tienen más variedad para elegir, lo cual reduce a su vez el coste de mantener el mismo nivel de bienestar económico. A medida que se introducen nuevos bienes, los consumidores tienen más opciones para cada dólar y cada dólar vale más. Tercer problema, cambio no medido en la calidad. Si la calidad de un bien empeora de un año a otro, el valor del dinero disminuye, aunque el precio del bien no varíe, ya que obtenemos una cantidad menor del bien por la misma cantidad de dinero. Asimismo, si la calidad mejora de un año a otro, el valor del dinero aumenta. En esencia, las oficinas de estadística intentan calcular el precio de una cesta de bienes de calidad constante. A pesar de estos esfuerzos, los cambios de la calidad siguen siendo un problema porque esta es difícil de medir. Problemas de medición del costo de la vida. Ejemplo, cuando el modelo de un automóvil tiene más caballos o consume menos gasolina de un año a otro. Hablemos del factor del PIB frente al índice de precios al consumidor. Los economistas encargados de política económica utilizan tanto el deflactor del PIB como del IPC para medir cuánto varían los precios. El deflactor del PIB no tiene en cuenta los precios de los bienes importados, mientras que el IPC sí los tiene. Ejemplo, Volvo sube el precio de los automóviles,
hace parte del IPC, pero no del deflactor del PIB. El índice de precios del consumo compara el precio de una cesta fija de bienes y servicios con el que tenía esa cesta en el año base. En cambio, el deflactor del PIB compara el precio de los bienes y servicios producidos en el año actual con los que tenía esos mismos bienes y servicios en el año base. Esta diferencia no es importante cuando todos los precios varían proporcionalmente, pero si los precios de los diferentes bienes y servicios varían en distinta cuantía, la forma en que ponderamos los distintos precios es importante para la tasa general de inflación. Este sería el comportamiento del Producto Interno Bruto, perdón, del IPC y del deflactor del PIB. La línea azul corresponde al IPC, mientras que la línea gris corresponde al deflactor del PIB. Lo que podemos notar aquí básicamente es que hay un comportamiento muy similar en cuanto a lo que tiene que ver con las tendencias de ambas tasas. Esto para el año 1965 al 2005. Hay momentos en los cuales el índice de precio del consumidor está por encima del deflactor del PIB, hay momentos en los que son iguales y hay momentos en los cuales el índice de precio del consumidor está por debajo del deflactor del PIB. Esto se debe específicamente a las características que tienen para el cálculo del índice de precio del consumidor y del deflactor del PIB. Hablemos de los números índices. Son una medida estadística que permite comparar una magnitud simple o compleja en dos situaciones diferentes respecto al tiempo. Al periodo se denomina base o referencia y se asigna el valor de 100. En cambio, la situación que se desea comparar se llama periodo corriente. Índices complejos. Para el caso de la construcción del IPC, se seleccionan un grupo de bienes que reflejan dicho coste, teniendo en cuenta la importancia relativa de cada bien y de cada uno de los bienes. Objetivo: llegar a un único número índice sencillo que reúna la mayor cantidad posible de información. Y estos serían los índices con los cuales se calcula el índice de precios del consumidor. Para el caso del IPC, en el caso colombiano, entonces se tiene en cuenta que las ponderaciones son fijas. En este caso se utiliza como fórmula para calcular el IPC el índice Laspeyres, que está definido por esta fórmula, donde el índice Laspeyres es la sumatoria que va de igual 1 hasta n del precio en el bien y en el periodo t por la cantidad del bien y en el periodo base, sobre la sumatoria que va de igual 1 hasta n del precio del bien y en el periodo base por la cantidad del bien y en el periodo base. Como podemos ver, las cantidades con el índice sub 0 básicamente nos está diciendo que son en el mismo periodo. Por eso hablamos de que no hay un cambio. Ahora vamos a hablar del desempleo. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, los compañeros que nos están acompañando. Vamos bien, profe. Perfecto. Hablemos entonces del desempleo. Este tema lo sacamos del capítulo 28 del texto de N. Gregory Mankiw. La identificación del desempleo. En los países occidentales, la medición del desempleo es realizada por las oficinas estadísticas nacionales todos los meses, trimestres o años, dependiendo de los países. Estas oficinas estadísticas elaboran datos sobre el desempleo y sobre otros aspectos del mercado laboral, como tipos de empleo, duración de la semana laboral media y duración del desempleo. Estos datos proceden de una encuesta que se realiza periódicamente a una muestra de hogares y que se llama encuesta de población activa. Clasificación. Basándose en las respuestas dadas por las preguntas de la encuesta, se clasifican cada uno de los adultos de 16 años o más de cada hogar encuestado en una de las tres categorías siguientes. Ocupado. Esa categoría comprende las personas que trabajaron en un empleo remunerado en su propia empresa o como ayudas familiares no remuneradas,
También comprende las personas que teniendo un empleo no estaban trabajando, por ejemplo, por vacaciones, enfermedad o mal tiempo. Desempleado. Esta categoría comprende a las personas que no tenían empleo, estaban disponibles para trabajar y habían tratado de encontrar trabajo en las 4 semanas anteriores. También comprende las que están esperando a ser llamadas de nuevo para un empleo del que fueron despedidas temporalmente. Inactivo. Esta categoría comprende las personas que no encajan en ninguna de las dos primeras, como los estudiantes a tiempo completo, las amas de casa o los jubilados, siempre que no estén buscando empleo. Las fórmulas que se plantean acá hablan para el cálculo de la población activa, que va a ser igual al número de ocupados más el número de desocupados. La tasa de desempleo es el número de desempleados sobre la población activa y finalmente se multiplica por 100. La tasa de actividad va a ser igual a la población activa sobre la población adulta multiplicada por 100. Esta es la clasificación según el grupo demográfico en cuanto a si estamos hablando de hombres y mujeres y para diferentes rangos de edad. Entonces, el total de hombres entre 15 y 64 años tiene una tasa de desempleo del 6.3%, mientras que la tasa de actividad corresponde al 80.3%. ¿Qué significa ese 6.3%? Que de acuerdo a esta fórmula, hablaríamos entonces de que tenemos que el número de desempleados representa el 6.3% de los hombres que están en la edad entre 15 y 64 años. Para el porcentaje de 80.3%, que es la tasa de actividad, definir la tasa de actividad como la población activa sobre la población adulta, estaremos diciendo que el 80.3% de la población activa, de la población activa representa lo que corresponde a la población adulta. O de otra manera, que el 80.3% de toda la población adulta corresponde a la población activa. Si nosotros analizamos estos datos, entonces vamos a ver por rangos de edad y por el tipo de sexo, cuál es básicamente la tasa de desempleo. Si nosotros analizamos entonces, podemos ver que entre 15 y 64 años tenemos que la población de mujeres tiene una mayor tasa de desempleo que la de los hombres. En cuanto a lo que tiene que ver con la tasa de actividad, los hombres representan una mayor tasa de actividad o participan en mayor porcentaje en las actividades económicas que lo que son las mujeres. Si lo vemos por rangos de edad, entre 15 y 24 años, para el caso de los hombres representan un 13.7% de la tasa de población, mientras que para las mujeres corresponde a 12.8%. El rango entre 25 y 54 años, la tasa de desempleo de los hombres es del 5.5%, mientras que para las mujeres corresponde al 6.4%. Y para la población que está entre 55 y 64 años, los hombres tienen una tasa de desempleo del 4.8%, mientras que las mujeres tienen una tasa de desempleo del 4%. Si lo vemos por tasa de actividad, entonces en el rango entre 15 y 24 años, los hombres tienen una tasa de actividad del 54%, mientras que las mujeres tienen una tasa de actividad del 44%. En el rango entre 25 y 54 años, la tasa de actividad de los hombres es del 92.1, mientras que para las mujeres corresponde a 69.5. Y para el rango de edad entre 55 y 64 años, la tasa de actividad es del 65% para los hombres y del 43.5% para las mujeres. Esto indica entonces que, mirado desde el punto de vista de la tasa de actividad, los hombres tienen una mayor participación que las mujeres en lo que es el mercado laboral. Clasificación.
Tasa de desempleo. La tasa normal de desempleo en torno a la cual fluctúa la tasa de desempleo. ¿Qué es el desempleo cíclico? Es la desviación del desempleo con respecto a la tasa natural. Este es el comportamiento de la tasa de desempleo y de la tasa natural de desempleo para el caso de los Estados Unidos entre el año 1960 y el año 2005. Como se puede ver, la tasa natural de desempleo básicamente ronda como máximo hasta el 6%. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un desempleo que se encuentra en el país, en este caso, para el caso de Estados Unidos, al 6%, a pesar de que la economía puede estar funcionando, digamos, a plena marcha. Utilizando todos los factores productivos que hay en la economía, siempre van a haber personas que se van a quedar sin empleo. Eso es lo que significa la tasa natural de desempleo. Mientras que la tasa de desempleo ya la habíamos calculado como el número de desempleados sobre la población activa. Como se puede ver, la tasa de desempleo básicamente tiene unos porcentajes en los cuales habla de que en algunos momentos está por encima de la tasa natural de desempleo y en otros momentos está por debajo de la tasa natural de desempleo. ¿Qué significa esto? Que hay momentos en los cuales la tasa de desempleo, al superar la tasa natural de desempleo, implica que desde el punto de vista de quienes diseñan la política económica, les está dando información de cómo está funcionando el mercado laboral y cuáles son, en este caso, las medidas que servirían para corregir dichas situaciones. Cuando tenemos una tasa de desempleo muy superior a la tasa natural de desempleo, como se muestra aquí en esta gráfica, específicamente en este rango, implica específicamente que es una situación importante para la economía en cuanto a que las cosas no están marchando bien. Si hay una tasa de desempleo alta, implica entonces que la economía va a tener problemas estructurales en cuanto a lo que tiene que ver con su funcionamiento. Si lo vemos en relación con la tasa de actividad para el año 1950 al año 2005, podemos ver que la tasa de actividad en porcentaje para los hombres viene cayendo, mientras que para las mujeres viene subiendo. Esto muestra específicamente que a medida que están pasando los años, los hombres están teniendo a menor participación en lo que tiene que ver con la actividad económica, mientras que las mujeres han ganado a través del tiempo una mayor participación. Mide la tasa de desempleo lo que queremos que mida. Son las personas llamadas trabajadores desanimados los que no aparecen en la cifra del desempleo, a pesar de que son realmente trabajadores que carecen de empleo. Este sería básicamente los indicadores de desocupación para el caso de los Estados Unidos a julio del 2005. A manera de ejemplo, un indicador definido como 1. ¿Qué significa 1? Personas que llevan 15 semanas o más desempleadas en porcentaje de la población activa civil. Solo incluye los empleados de muy larga edad. Por ejemplo, U2. Personas que han perdido el empleo y personas cuyo empleo temporal ha concluido en porcentaje de la población activa civil, excluidas personas que han abandonado el empleo. Y su tasa es del 2.4. ¿Por qué hay siempre algunas personas desempleadas? Naturalmente, la realidad no se asemeja a este ideal. Siempre hay algunos trabajadores que carecen de empleo, incluso cuando el conjunto de la economía marcha bien. En otras palabras, la tasa de desempleo nunca desciende a cero, sino que fluctúa en torno a su tasa natural de desempleo. Cuando nosotros hablamos del desempleo a largo plazo, entonces hablamos de, 1, el desempleo friccional. Es el desempleo resultante del proceso de emparejamiento de los trabajadores y los puestos de trabajo y suele considerarse que explica los periodos de desempleo relativamente breves. Desempleo estructural. Ocurre cuando la cantidad ofrecida de trabajo es superior a la demandada
y suele considerarse que explica los periodos más largos de desempleo. Búsqueda de empleo. En el proceso de emparejamiento de los trabajadores y los puestos de trabajo adecuados, si todos los trabajadores y todos los puestos de trabajo fueran iguales, de tal manera que todos los trabajadores fueran igualmente idóneos para todos los puestos de trabajo, la búsqueda de empleo no sería un problema. Política de empleo y la búsqueda de empleo. Aunque sea inevitable que haya algún desempleo friccional, la cantidad exacta no es. Cuando más deprisa se difunda la información sobre vacantes y sobre los trabajadores disponibles, más deprisa puede emparejar la economía, los trabajadores y las empresas. Una de las oficinas públicas de empleo que suministra información sobre las vacantes, por ejemplo. Otras son los programas públicos de información que pretenden facilitar la transición de los trabajadores de las industrias en declive a las industrias en expansión y de ayudar a los grupos desfavorecidos a escapar de la pobreza. Los defensores de esos programas creen que permiten que la economía funcione más eficientemente al mantener a la población activa, más plenamente empleada y que reduce las injusticias inherentes a los constantes cambios de las economías de mercado. Los críticos de esos programas dudan de que el Estado debe intervenir en el proceso de búsqueda de empleo. Sostienen que es mejor dejar que el mercado privado empareje los trabajadores y los puestos. Seguro de desempleo. Programa público que protege parcialmente la renta de los trabajadores cuando se quedan desempleados. Varios experimentos muestran que el diseño del sistema de seguro de desempleo influye en el esfuerzo que realizan los desempleados para buscar trabajo. Salario de equilibrio. En un mercado de trabajo ideal, los salarios se ajustan para equilibrar la cantidad ofrecida de trabajo y la demandada. Este ajuste de los salarios garantizaría que todos los trabajadores siempre estén plenamente empleados. Gráficamente, entonces vamos a tener en el eje de las ordenadas el salario, en el eje de las abscisas la cantidad de trabajo. La línea ascendente azul corresponde a la oferta de trabajo. ¿Quiénes ofertan trabajo? Las personas que quieren trabajo. Y la línea descendente azul representa la demanda de trabajo. ¿Quiénes demandan trabajo? Las empresas que necesitan la mano de obra o la fuerza laboral para contratar y finalmente producir bienes y servicios. WE corresponde al salario de equilibrio y ese salario de equilibrio implica que la cantidad de trabajo sería LE. Pero ¿qué pasa cuando se impone, por ejemplo, un salario mínimo? El salario mínimo entonces nos va a llevar a que las personas que van a ser contratadas correspondan a LD. Esa sería la demanda de trabajo. Mientras que al mismo salario mínimo, las personas que se harían trabajar correspondería a LS. L por trabajo, S por oferta. Oferta de trabajo, L por trabajo, D por demanda. Demanda de trabajo. Entonces, cuando se impone un salario mínimo y este está por encima del precio de equilibrio, entonces hay un exceso de trabajo, lo que corresponde a lo que técnicamente se conoce como el desempleo. Quienes están entonces de acuerdo con este tipo de modelos hablan específicamente de, para reducir el exceso de desempleo que hay en la economía, una de las políticas que debería aplicarse es la reducción de el salario. ¿Con qué fin? Con el fin de que las empresas puedan contratar la mayor cantidad de personas posibles. Quienes no defienden este modelo, hablan específicamente de que, antes que nada, el salario debe garantizar dos cosas. Estoy hablando del salario mínimo. Debe garantizar que las personas puedan adquirir por lo menos
la misma cantidad de bienes y servicios que se adquirían en el año inmediatamente anterior. Para esto entonces se tiene en cuenta la inflación. Entonces el aumento del salario subiría con base en el aumento de la tasa de inflación. Ahora bien, los que no están de acuerdo con este tipo de modelo dicen, pero además de tener la misma capacidad adquisitiva, debería el salario mínimo poder que el trabajador pueda tener una calidad de vida digna, que implica básicamente que el salario mínimo garantice que puede comprar los mismos bienes y servicios que compraba en el periodo anterior, o sea, en este caso, utilizando la indexación a la tasa de inflación y también un aumento, digamos, por productividad. Entonces, el aumento del salario mínimo sería la tasa de inflación más la productividad. Para el caso de Colombia, hoy está muy de boga el aumento del salario mínimo en cuanto a lo que tiene que ver con que el actual gobierno habla de un aumento del salario mínimo que garantice que los trabajadores tengan la posibilidad de tener, entre comillas, un salario mucho más digno, ¿sí? Correspondiente específicamente a que dicho salario garantice que los individuos puedan consumir la misma cantidad de bienes y servicios que el periodo anterior, más, en este caso, un porcentaje que estaría dignificando su salario. Quienes están en contra de estas propuestas, entonces dicen que esto va a provocar una mayor tasa de desempleo, dado que los costos de los empresarios estarían aumentando. Entonces nosotros, independientemente de nuestro criterio ideológico, nuestra postura ideológica, siempre que vamos a analizar variables como, por ejemplo, el aumento del salario mínimo en la incidencia de la tasa de desempleo y también en la incidencia de la tasa de inflación, debemos hacerlo de una manera objetiva, con el fin de que el análisis no tenga sesgos y por ende pueda mostrar con la mayor objetividad cuál es el resultado, por ejemplo, de un aumento del salario mínimo. Quienes defienden, por ejemplo, el aumento que se hizo recientemente, hablan también específicamente de que si hacemos unos cálculos sencillos en los cuales tenemos que hay 3 millones de personas que ganan el salario mínimo y supongamos que el promedio de esas personas en cuanto a familias sea de cuatro personas por familia, correspondería en este caso a que tendríamos 12 millones de personas que se estarían beneficiando por el aumento del salario mínimo. Este aumento del salario mínimo implica entonces que habría una mayor demanda y si hay una mayor demanda implicaría que las empresas tienen que producir más. Y como las empresas tienen que producir más, entonces habría una mayor demanda de trabajo y por ende habría mayores personas, una mayor cantidad de personas contratadas. Y que esto no debería afectar la inflación porque al haber una mayor cantidad de producción, entonces hay una mayor oferta de bienes y servicios que estaría supliendo la demanda creciente de dichas familias. Quienes no defienden este modelo o lo que implica el aumento del salario mínimo, hablan específicamente de que el aumento del salario mínimo implica unos mayores costos de producción y que al aumentar los costos de producción, entonces esto va a generar un aumento del nivel de precios porque el empresario le trasladaría esos mayores precios a lo que tiene que ver los mayores costos a lo que tiene que ver con el precio del producto final. Entonces, ahí entra el debate, ¿sí? Quienes, digamos, no están de acuerdo con esa teoría, entonces dicen, bueno, pero tenga en cuenta que si un empresario está basando sus ganancias en los costos laborales, quiere decir que es un empresario que no es competitivo, porque para usted producir bienes y servicios no solamente necesita mano de obra, sino que necesita pagar los insumos, la energía eléctrica, etcétera, etcétera, además de un nivel de productividad. Implica entonces que el precio usted no lo debe basar únicamente por el aumento
de lo que son sus costos laborales. Los costos laborales hacen parte de los costos totales de la empresa, que no deben de ser, en este caso, una proporción alta si estamos hablando de empresas competitivas. Y ahí estamos en el debate. La metodología que se utiliza para calcular la tasa de empleo es la metodología de la gran encuesta integrada de hogares. ¿Cuál es el objetivo? Proporcionar la información básica sobre el tamaño y estructura de la fuerza de trabajo, empleo, desempleo, inactividad de la población del país, así como de las características sociodemográficas de la población colombiana. Objetivos específicos. Calcular los principales indicadores del mercado laboral y su variación en el tiempo. Obtener información sobre variables sociodemográficas de la población como sexo, edad, estado civil, educación, etc. Medir las características generales de la población, vivienda, acceso a servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, sistemas de protección social. Clasificar la población de cada uno de los dominios de estudio, según los conceptos y definiciones de la fuerza de trabajo establecidos por la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, CIET, y de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, de 1983. Medir las características de empleo, temporalidad, subempleo, rama de actividad, ocupación u oficio, posición ocupacional, ingreso, afiliación a la seguridad social, etc. Medir las características del desempleo, tiempo de búsqueda de empleo, rama de actividad, posición ocupacional, ocupación u oficio anterior y rama de actividad, ocupación u oficio en el cual la persona está buscando empleo o trabajo. Medir las características de la inactividad y las razones por las que la población se ha retirado o no participa del mercado laboral. Marco de referencia y base conceptual. Tiene origen en las recomendaciones emanadas por la Organización Internacional del Trabajo. La Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo se viene reuniendo desde 1919 y ha adoptado diferentes resoluciones y recomendaciones en materia de medición de las estadísticas laborales. Para la revisión del cuestionario se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros: asesoría de expertos externos nacionales e internacionales y del Comité Técnico de Empleo del DANE, experiencias y prácticas internacionales, particularidades del mercado laboral colombiano. Fuerza de trabajo, PEA, ocupados y desocupados, y PEI. Cuando hablamos de ocupados, empleo principal, rama de actividad ocupación, tipo de contrato, acceso a prestaciones, tiempo de trabajo y posición ocupacional. Los asalariados, medios de búsqueda, remuneración mensual, horas extras, pago en especie, subsidios, primas y bonificaciones. Independientes, forma de trabajo, registro mercantil, contabilidad, ganancia u honorarios netos. Asalariados e independientes, duración de empleo, horas normales y efectivas trabajadas, horarios, tamaño de la empresa, sitio de trabajo, afiliación a pensiones, caja de compensación familiar, ARP o ALP en este caso, duración entre empleo anterior y el actual. Empleo secundario, horas trabajadas, posición ocupacional, remuneración mensual, tamaño de la empresa y sitio de trabajo. Empleo con suficiencias de horas y situaciones de empleo inadecuado, como competencias e ingresos. Calidad de empleo, desocupados, duración de la búsqueda de trabajo, historial laboral, ingresos y seguridad social. Inactivos, trayectoria laboral, ingresos y seguridad social. ¿Cuál es el universo para medir la tasa de desempleo? El universo para la gran encuesta integrada de hogares está conformado por la población civil no institucional residente en todo el territorio nacional. Objetivo: corresponde a la población civil no institucional residente en todo el territorio nacional. Se excluyen los nuevos departamentos denominados territorios nacionales antes de la Constitución de 1991, en los cuales reside aproximadamente el 4% de la población total. Esta población se encuentra dispersa en casi la mitad de la superficie del país.
Población objetivo, 13 grandes ciudades con sus áreas metropolitanas: Bogotá, Medellín, Valle Aburrá, Cali, Jumbo, Barranquilla, Soledad, Bucaramanga, Florida Blanca, Girón, Piedecuesta, Manizales, Villa María, Pasto, Pereira, Dos Quebradas y La Virginia, Ibagué, Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, Villavicencio, Montería, Cartagena. 11 ciudades intermedias: Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Armenia, Sincelejo y San Andrés. Población objetivo por áreas geográficas. Para el 76 tenemos entonces 4 áreas metropolitanas, para el 84, 7. Entre el 91 y el 96 tenemos el total nacional, pero ya se divide por urbano y rural, para el caso del 91, y para el 96 por cabecera y resto. Para el 2003, 13 áreas metropolitanas, total nacional, cabeceras, zonas rurales, regiones y el total de departamento. Y a partir del 2006, 24 ciudades y áreas, 13 áreas metropolitanas, medición trimestral, 11 ciudades semestralmente, total nacional, cabeceras, zonas rurales, regiones y total de departamento. ¿Qué es el periodo de referencia? El periodo de referencia para el mercado laboral se considera periodo de referencia en la semana inmediatamente anterior a la que se realiza la encuesta. Semana de referencia o semana pasada. Se define como la semana calendario completa de lunes a domingo que procede inmediatamente a la semana en que se efectúa la encuesta. Semana de la encuesta. Se define como la semana calendario durante la que se lleva a cabo la recolección y obtención de la información. Las preguntas básicas del encuestador formulará se aplicarán a las condiciones existentes en la semana pasada o semana de referencia. Periodo de recolección. Semanal para 24 ciudades con sus áreas metropolitanas y mensual para cabecera y resto. ¿Cuáles son los diseños de los indicadores? Porcentaje de la población en edad de trabajar. Sería porcentaje del PET va a ser igual a la población en edad de trabajar sobre la población total multiplicado por 100. Ese indicador muestra la relación porcentual entre el número de personas que componen la población en edad de trabajar frente a la población total. Ahora, tasa global de participación va a ser la población económicamente activa sobre la población en edad de trabajar, multiplicada por 100. Tasa bruta de participación. Este indicador muestra la relación porcentual entre el número de personas que componen el mercado laboral frente al número de personas que integran la población total. Por eso la población económicamente activa sobre la población total multiplicado por 100. Tasa de desempleo. Sería la relación porcentual entre el número de personas que están buscando trabajo y el número de personas que integran la fuerza laboral. Esta está compuesta por tasa de desempleo abierto. El desempleo abierto son las personas que en la semana de referencia se encontraban en las siguientes situaciones: sin empleo en la semana de referencia, hicieron diligencias en el último mes y tienen disponibilidad para trabajar. Tasa de subempleo. Desempleo oculto. Personas que en la semana de referencia se encontraban en las siguientes situaciones: A, sin empleo en la semana de referencia. B, no hicieron diligencias en el último mes, pero sí en los últimos 12 meses y tienen una razón válida de desaliento. Tasa de ocupación. Es la relación porcentual entre la población ocupada y el número de personas que integran la población en edad de trabajar. Tasa de subempleo. Es la relación porcentual entre el número de personas subempleadas y el de personas que integran la fuerza laboral. Tasa de desempleo por insuficiencia de horas. Incluye a las personas ocupadas que desean trabajar más horas en su empleo o principal secundario y tienen una jornada inferior a las 48 horas, para este caso serían las 40 horas semanales. Tasa de subempleo por condiciones de empleo inadecuado. Tasa de subempleo por competencias. El diseño de los indicadores. Incluye todas las personas que trabajan y que durante el periodo de referencia desean o buscan cambiar su situación de empleo actual para utilizar mejor sus competencias profesionales y están dispuestas para ello.
La tasa de su empleo por ingresos. Incluye todas las personas ocupadas que durante el periodo de referencia deseaban o buscaban cambiar su situación actual de empleo con objeto de mejorar sus ingresos limitados. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Señoritas, caballeros. Bueno, entonces Angie, Charlene, Jason, les agradezco mucho su participación y nos estamos viendo o hablando a través de los diferentes canales de comunicación que tenemos. El día de mañana estaré Gracias, profe. compartiendo la grabación con los documentos con los cuales trabajamos. Que tengan una feliz noche y muchas Feliz gracias noche. a todos. Hasta luego. Hasta luego, Jarly.